Y estamos de vuelta aquí en Manos a la Obra. Y en este bloque nos acompaña Gonzalo Vidalón. Gonzalo es director de LIMI Perú, que básicamente lo que hace es democratizar la educación financiera en el Perú. Gonzalo nos va a contar un poco más de detalle. Gonzalo, buenas noches, bienvenido al programa. ¿Qué tal, Rubén? Buenas noches. Muchas gracias. Gonzalo, cuéntanos qué es LMI y cómo nació. Claro. LMI es una organización sin fines de lucro que, como tú bien has dicho, lo que buscamos es brindar conocimiento, impartir conocimiento, reducir las brechas de información y buscar incrementar la inclusión financiera en el Perú. ¿Cómo nace? Por allá en el 2012, en el CADE Universitario, que es básicamente un evento donde un grupo de estudiantes universitarios comparten ideas y básicamente buscan crear consensos, se crea justamente este grupo de alumnos que veían esta problemática que existía en el país y lo que querían hacer es crear, digamos, una organización, una asociación que se pudiera encargar de poco a poco ir reduciendo este problema a través básicamente de brindar información asociada a temas financieros. Y es así como el LMI nace en 2012, ya hace varios años. 2012, casi 10 años. Sí, así es. Qué interesante. Y dime, Gonzalo, ¿esto se ha mantenido sobre la base de un grupo de estudiantes universitarios o esto ya ha trascendido a un grupo de egresados y profesionales ahora? Sí, de hecho ha trascendido bastante. Tenemos un buen mix entre alumnos universitarios, pero también profesionales egresados. No, algo a destacar es que digamos, una de nuestras características es que somos una organización sin fines de lucro, entonces estamos basados 100% por miembros que no percibimos dinero alguno, ¿no? Sino que estamos motivados justamente por el tema de la educación financiera, nos gusta poder ayudar y aportar nuestro granito de arena, entonces sí, básicamente todas nuestras actividades son sin fines de lucro. Te felicito. Y dime una cosa, Gonzalo, ¿qué identificaron que los hizo desarrollar el EMI? ¿Qué fue lo que encontraron luego que hicieron este análisis y por qué se enfocaron en la educación financiera? Sí, bueno, básicamente era un tema de la problemática. Cuando tú ves, por ejemplo, las evaluaciones PISA relacionadas al conocimiento financiero, tú puedes ver que históricamente somos de los países que se encuentra por debajo de la región, es decir, con notas muy bajas. Asimismo, a través de distintas encuestas que están públicas, que se suelen lanzar cada año, digamos, se observa que hay cierto, o bueno, al menos en ese momento, cada vez se reduce, hay cierto, a veces temor con el sistema financiero, con las entidades financieras. Entonces, lo que nosotros buscamos es brindar información, sobre todo eso es nuestro interés, y básicamente darle a las personas más herramientas y que las personas ya con este conocimiento y estas herramientas, cada uno pueda tomar las mejores decisiones que uno considere. Pero consideramos que a veces esta falta de información es lo que hace que se tomen malas decisiones y bueno, son a veces aspectos que tú puedes ver en televisión, en noticias y demás. Y de hecho veo que se apalancan muchísimo, como bien mencionaste, en, sobre todo jóvenes, voluntarios particularmente, de un grupo muy grande de universidades, ¿no? Correcto, tienes a estudiantes de últimos ciclos de SAN, de la PUC, de la UP, de la UPC, de IPAE, etcétera, de universidades de bastante prestigio que por supuesto me imagino ustedes preparan para convertirse en mentores o en líderes de capacitación. Sí, tenemos perfiles variados, como tú has mencionado, de esas universidades y de hecho de bastantes más. Y sobre todo nos enfocamos en carreras relacionadas al tema de finanzas, ¿no? Ya pueden ser economía, administración, contabilidad, finanzas y bueno, también tenemos nuestras áreas de marketing, donde también requerimos otros perfiles, pero sí, todos nuestros miembros están muy capacitados, tienen bastante conocimiento y a veces lo bueno de esto es que en las dinámicas que tenemos con los beneficiarios, quizás a veces hay un contacto más cercano, nos dan preguntas, nosotros les retroalimentamos y ellos también nos retroalimentan. Y dime una cosa, ¿quién es el beneficiario? Es decir, ¿cuáles son los grupos a los que se enfocan? Sí, en realidad nos enfocamos sobre todo en poblaciones vulnerables. ¿Cómo nos conseguimos estas poblaciones? Usualmente es a través de ciertas alianzas que podemos tener con otras organizaciones, ¿no? Mayormente nuestro público beneficiario son mujeres, no es por ninguna razón en particular, pero es porque probablemente cuando lanzamos alguna convocatoria hay más interés por parte de mujeres y también a lo largo del programa, porque son varias sesiones, no necesariamente todas las personas continúan, pero lo que hemos observado es que mayormente continúan mujeres.
Y te puedo dar, si quieres, un ejemplo de algo que hemos hecho este año en asociación con Tu Gas, que es una empresa de distribuidora de gas. Ellos tenían un proyecto, tenían un grupo de población vulnerable de ICA que manejaban un comedor popular y básicamente con ellos tuvimos una serie de sesiones de finanzas personales donde vimos temas de ingresos, costos, presupuestos. Entonces, este es un ejemplo de qué tipo de poblaciones al final en la que nos enfocamos. Mira qué interesante. Y dime una cosa, el espectro, es decir, LMI, llega a Lima, provincias, ¿cuál es el alcance que tiene geográfico? Sí, ciertamente antes de la pandemia, principalmente nos movíamos en Lima, básicamente. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de nuestros miembros, por no decir el total de nuestros miembros, reside en Lima. Y bueno, por temas de costos, como te he mencionado, somos una organización sin fines de lucros, es un poco más costoso y es un poco más elaborado tratar de ir a otras regiones. Pero debido a la pandemia, ahora nosotros estamos operando de manera virtual, con sesiones remotas, así como estamos acá nosotros. Entonces, esto nos ha abierto ciertas oportunidades como la que te comenté con Tu Gas y que pudimos atender a este público en ICA, ¿no? Que probablemente, de no ser por la pandemia, bueno, quizás no se hubiera podido conseguir, ¿no? Y de una cosa, el equipo comercial, por decirlo de alguna manera, LMI, quienes, por ejemplo, como pusiste a Contugaz, que fue que financió, Ajá. diría, estas charlas, de alguna manera persigue donaciones de empresas para poder financiar proyectos que tengan alcances, diría, distintos a Lima, en provincias. Eso ya va a depender del aliado, ¿no? En este caso lo llamamos aliado, que es Contugaz. Esto en particular fue una medida que la empresa por sí misma quiso lanzar, ¿no? Es decir, con sus propios recursos y como digamos, de manera interna. Pero sí es verdad que, digamos, eso ya va a depender más del aliado estratégico que podamos conseguir, ¿no? De acuerdo. Mayormente, sí, como tú bien has mencionado, lo que nos facilita a nosotros es que ellos nos ayudan a conseguir el público objetivo y nos ayudan con ciertas gestiones, bueno, que nos ayuda bastante porque nos permite ahorrar costos y de hecho nos ahorra también el tema operativo. De acuerdo. Y de hecho, al momento que estuve investigando sobre los módulos que tienen, uno de los que más me llamó la atención es el de la introducción o módulo introductorio para las finanzas personales. De hecho, este módulo tiene tres etapas, ¿no? Y hablan acerca del presupuesto personal, después el manejo del portafolio de ahorros y luego la gestión de créditos, ¿no? Con lo cual ustedes conducen a quien lleva este módulo a una educación desde un elemento, desde una eh, base bastante, diría, básica, ¿no? Sí, de acuerdo. Ese, de hecho, el que tú bien has mencionado, y gracias por investigarlo, es nuestro programa Emblema. Eh, Cuando digo Emblema es el que más, con el que más tiempo hemos trabajado y el que principalmente nos centramos. Y sí, es básicamente eso, ¿no? Partimos de la idea de que las personas puedan identificar sus ingresos, sus gastos, sus ingresos recurrentes, sus gastos recurrentes y también que puedan identificar ciertos gastos hormiga, gastos pequeños, que a veces son al final de mes los que más acumulan. Y la idea es ir empezando por ahí y luego ver una vez que tú tienes tu presupuesto, usualmente hay dos casos. O te sobra dinero, cuyo caso es bueno y puedes ahorrar, y ese es justamente el segundo módulo, o en caso contrario, te falta dinero, que es malo, y en cuyo caso debes hacer algo. O reduces tus gastos, o aumentas tus ingresos, o puedes pedir un préstamo, un crédito, que justamente vendría a ser el tercer módulo, donde hablamos un poco qué tipos de créditos hay, cuándo es bueno tomar un crédito, cuándo no, y bueno, demás temas. Mira, mira qué interesante porque además bueno, vi otro proyecto que es el de las finanzas para comedores populares, también algo que me pareció Sí. interesantísimo, porque de hecho es un upgrade a la gestión personal, ¿no? Es la gestión de un grupo de personas, ¿no? ¿Cómo es este modo? Sí, ese módulo en particular, justamente ese que viste fue el programa que tuvimos en conjunto con Contubas, ¿no? Que justamente fue para este comedores populares en Para Ica. comedores populares. Exacto. Y ahí como, digamos, el grupo de, sobre todo eran mujeres, tenían que administrar básicamente un comedor popular, tenían que administrar todos los gastos que implican y los ingresos cuando habían, porque en ciertos casos sí se percibe un ingreso pequeño, pero ahí lo más importante ya no es tanto un tema, todavía se mantiene el tema del presupuesto, pero toma más relevancia los otros temas, ¿no? De cómo costeo, cómo identifico cuáles son mis costos Mm, fijos, mis costos variables, cómo determino cuál es el precio, en cuyo caso que debería fijar.
¿no? Y también el tema del presupuesto es un poquito más complejo porque estamos hablando en cierta medida de una empresa y ya no de una persona. Y sí, esto es un poco más avanzado y como te comenté, en realidad nuestro programa estrella son más finanzas personales, pero sí hemos identificado esta necesidad también de que muchos de nuestros beneficiarios al final son microempresarios, ¿no? Que tienen su pequeño negocio, puede ser una peluquería, una venta de alimentos, etcétera. Entonces, también hemos identificado que estas habilidades también les pueden ser bastante útiles, ¿no? Para administrar de manera adecuada su negocio. Ahora, Gonzalo, hay una pregunta que creo que cae por decante automático y es, ¿dónde ustedes han detectado que los concurrentes o los asistentes a sus módulos se dan cuenta de que están equivocándose al manejar un presupuesto? ¿Por dónde tú notas que hay desórdenes en el manejo presupuestal? Sí, en realidad, muchas veces lo que nos ha pasado, desde mi experiencia te puedo contar que cuando hacíamos actividades uno a uno, ¿no? Y nos sentábamos con una persona y le decíamos, vamos a hacer tu presupuesto, o sea, manos a la obra, ¿no? No solamente lo teórico. Una vez la persona identifica todos sus ahorros y todos sus ingresos, que usualmente lo tiene en la cabeza. Uno cree que lo tiene todo controlado, pero cuando uno lo plasma, siempre hay cositas que por ahí se te olvidan. Entonces, habían casos que alguna persona decía, uy, no puedo creer que el mes pasado o hace 2 meses estaba en negativo. Y que al final lo que había pasado es que había usado ciertas partes de mi ahorro, solo que no me había dado cuenta. Entonces, al menos en el tema del presupuesto, ese es un momento donde las personas se dan cuenta de, uy, ahí ha pasado algo y lo bueno de esto es que también te brinda oportunidades, porque ya puedes saber qué acciones tomar, en qué parte podrías ajustar o qué medidas tomar para, de hecho, mejorar tu situación a futuro, que es la idea. Algo que yo he aprendido en mi experiencia docente es que normalmente cuando te pasas del presupuesto, no te das cuenta que te has pasado porque te apalancas mucho en una tarjeta de crédito, ¿no? Entonces, no te das cuenta que te pasaste el presupuesto y que estabas en negativo, como tú bien comentas, sino cuando volteas y dices, y miras tu tarjeta de crédito y dices, uy, ¿qué pasó? ¿No? ¿Por qué le debo tanto a CMR, Ripley, que son las tarjetas más masivas, ¿no? ¿Cuál es tu experiencia cuando notas estos casos donde la tarjeta de crédito ya se convierte en un problema para el presupuesto familiar? Sí, ahí el principal consejo es ser bastante ordenado, tener claro que la tarjeta de crédito no es dinero que te están regalando, no es un dinero extra, sino básicamente es un dinero que vas a tener que pagar al final de mes. Caso contrario, vas a tener que pagar bastantes intereses y va a ser contraproducente. Y hasta yo te comento que hemos tenido casos de algunas personas que no necesariamente por créditos de tarjeta, pero sí por otro tipo de créditos que estaban muy ajustados, que pensaban que no lo podían pagar y tampoco nosotros no es que hagamos milagros, ¿no? Pero simplemente dándole la receta y trabajando el presupuesto, la misma persona, y es muy gratificante, a veces nos decía, ah, mira tú, creo que sí tengo un pequeño margen para poder ahorrar mes a mes y con ese pequeño ahorro poder pagar ciertas cosas, ciertas deudas, y yo pensaba que no lo podía hacer. Entonces, al final también es bastante este tema de orden y manos a la obra, ¿no? O sea, agarrar un papel o lo que fuere y identificar todos tus gastos, todos tus ingresos. Ahora, tú mencionabas que la mayoría de los asistentes a sus programas son mujeres. Eh, Eso es una pregunta, diría yo, que voy a extrapolar incluso a mi casa, ¿no? En mi casa es mi esposa la que controla el presupuesto de la casa y yo básicamente proveo, trabajo. ¿Cómo suele ser la dinámica en la mayoría de los hogares? Bueno, mira, te puedo comentar que las cifras que manejamos, 70% o más de nuestros beneficiarios son mujeres, ¿no? La verdad, no hemos hecho un estudio más allá de cuál puede ser una razón, tenemos ciertas hipótesis, pero sí algo que hemos visto continuamente es que estas mujeres suelen tener bastante independencia, que es algo que tú mencionas, suelen ser en la mayoría de sus casos hasta microempresarias, como te mencioné, entonces gestionan sus negocios, son pequeños, sí, pero que les brindan ingresos a sus hogares. Entonces, creemos que en muchos casos este interés de estas microempresarias por mejorar su situación es la que hace que vayan a nuestra clase y lo que más nos gusta es que se queden, porque aunque no lo creas, a veces, digamos, la tasa de retención o cuántas personas van a todas las clases, que solamente son 4, no siempre es muy alta, ¿no? Pero en la mayoría de los casos sí hemos tenido bastante apoyo de estas mujeres microempresarias y es súper positivo. Y dime, Gonzalo, ¿cómo ven el futuro? Es decir, ¿hacia dónde tú ves la dirección de LMI ahora que tienen casi 10 años en el mercado? Sí, de hecho es
es complicado mantener un mismo esquema por tanto tiempo. Si nos hemos dado cuenta que las tendencias cambian muy rápido. También nos hemos dado cuenta que hay ciertas dificultades al ser una organización sin fines de lucro. A veces no nos movemos tan rápido como una empresa, pero lo que queremos hacer, al menos en este corto plazo, es tratar de darle bastante énfasis a nuestras redes sociales, sobre todo por lo que hemos visto, y más con este tema de la pandemia, han salido muchas personas que se han interesado en redes sociales y finanzas personales, y de manera indirecta son nuestra competencia porque al final ellos están brindando la información no a través de clases personales, pero sí a través de contenidos que al final uno podría leer y en cierta medida también estaría brindando conocimiento. Entonces, nosotros queremos enfocarnos por el momento y por nuestras posibilidades bastante en redes sociales, impulsarlas, lanzar material innovador y básicamente crecer nuestro alcance a través de estas redes que nos parecen muy importantes. Qué interesante, Gonzalo. Y de hecho, quiero terminar la entrevista haciéndote una pregunta. ¿Piensan o están pensando en postular tal vez alguna iniciativa del Estado o privada que les permita fondearse, es decir, conseguir recursos a través de premios y subvenciones que suelen darse para que puedan, diría, tener un mayor alcance, es decir, hacer más publicidad, pagándole, etcétera? Claro. Sí, sí, ahí tenemos, siempre tenemos mapeadas algunas cuantas, digamos, eventos o fundraising. Y sí, sí hemos postulado en algunos casos y sí, de todas maneras esta es la idea, ¿no? Mientras más recursos podemos tener más alcance y y no necesariamente es algo monetario, ¿no? A veces también lo que nos ayuda bastante es un aliado estratégico que no nos va a brindar dinero directamente, pero sí nos va a brindar ya sea infraestructura, o sea, si alguna empresa nos da sus oficinas y podemos ir o nos brindan los beneficiarios, también es súper útil para nosotros. Es clave, ¿no? En un programa de voluntarios yo creo que eso es clave, ¿no? Hacer sinergias entre empresa y voluntarios es justamente lo que se necesita. Oye, Gonzalo, me ha encantado el modelo que me has planteado. El MI, de hecho, es una necesidad para para tanta necesidad de conocimiento y planificación financiera que existe en el Perú. Te felicito y, por supuesto, utiliza nuestra plataforma de Manos a la Obra para comunicar lo que necesites. Estamos a tu disposición. Muchas gracias. Sí. Un gusto tenerte en el programa y nosotros nos vamos a una pausa en Manos a la Obra. Presentamos la Denim Mask, la primera mascarilla elaborada con Denim 100%